Oye, sí, la radio. Mi faceta como locutor de radio es un medio maravilloso. Bueno, y eso nos convoca hoy, en este instante, en este encuentro de Voces Latinas, para hablar de radio. ¿Tenemos locutores de radio acá, locutores radiales? Colegas queridos, está lleno. Hablemos de la radio, hablemos de sus miserables sueldos. Y se ríen todos. Por lo visto, vaya, por lo visto es un mal latinoamericano, ¿eh? ¿Cómo ves la radio en la actualidad? Fíjate que la radio, a ver, hablemos de la radio sí en la actualidad, pero la radio sin su pasado no tendría el elemento y el bagaje que tiene hoy, la representatividad, porque me gustaría que habláramos un poquito de ello para venir aterrizando en su actualidad y sus retos. La radio es un medio extraordinario, maravilloso, porque es un medio que realmente te acompaña. Sí, por supuesto, soportado por la música, pero aparte por los programas de contenidos, por los programas de investigación, los invitados especiales, ya sean artistas o no, cuando tienes un especialista en cabina, hablando de diferentes temas. Siempre interesante, pero la radio te puede acompañar mientras haces tarea, mientras te bañas, mientras cocinas, mientras conduces. Y eso es un valor agregado maravilloso que tiene la radio sobre la televisión. ¿Me dices que la televisión es un medio masivo? La televisión no está en los coches, la televisión no está en la carpintería, en la tortillería, la radio sí. Y esa, justamente y curiosamente, es tan masivo, pero no es invasivo. Correcto. Porque no es celosa la televisión. Es un medio que de verdad nos acompaña y hoy, después de tantos años, de tantas décadas, sigue siendo un medio que en su momento se pensó que con la llegada de Internet iba a desaparecer, lo cual no ha sucedido y es muy difícil que suceda. ¿Qué opinas tú? Yo soy de la vieja escuela de la radio también. Ajá. Yo cuando comencé mi carrera en la radio no existía el CD, no había internet. Trabajábamos con aquí se le decían cajetines. Claro, ¿no? Los de 8 tracks. Exacto, los cartuchos. Ajá. Así que yo he vivido la evolución de la radio. Y como he vivido esa evolución, también he vivido y experimentado las sentencias de la radio, que nunca han ocurrido. Es decir, cuando se explota el boom de Internet, la radio va a desaparecer, ahora sí. Pero también se dijo con la televisión, y luego con la televisión a color, y con el Internet. Y quién sabe, con cada avance que se siga suscitando en nuestro mundo, pues va a haber sentencias a la radio, pero la radio no va a desaparecer. Precisamente por lo que tú dices, Mario. Claro. La radio está en todas partes. Sí. Hace poco estaba leyendo un estudio que se hizo sobre la penetración de la radio versus la penetración de los medios digitales. Se van a sorprender. La penetración de la radio, al menos en Venezuela, es del 67% versus la penetración de los medios digitales, 34%. ¿Qué dato? ¿Por qué? Porque la radio es gratis. Totalmente. La radio está en todas partes, ¿sí? Necesitas un pequeño receptor de baterías y ya. Y ya. Increíble, con una captación extraordinaria. Así es. Ahora tocamos base del medio, de la radio, como escuchas, etcétera. Hablemos ahora un poquito más desde el viso profesional de los que hacemos radio. Hay algo que sucede en la radio que a mí no me encanta. Y, perdón, ¿hablan francés? ¿Todos hablan francés? Perdón por mi francés, pero está jodido. Es algo jodido. ¿Qué pasa? Que los dueños de las emisoras de radio, a ver, cada quien lleva su negocio como quien mejor cree y puede. Sin embargo, cuando eres empleado de la radio, don't get me wrong, no me lo tomen a mal, no
malinterpreten. Pero yo hago radio, pero no soy empleado de la radio. ¿Por qué? Porque yo soy, antes que nada, locutor institucional. Entonces, voy al punto. Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Cuando eres empleado de la radio, tú cubres tus horarios de cabina, pero lo que me parece jodido es que lo que le interesa a la estación de radio es vender tiempo aire, vender espacios publicitarios. Entonces visitan a los diferentes clientes y le dicen, tenemos locutor A, B, C, D y E. Chile dulce y manteca, ¿no? Locutor, locutora, voz femenina, voz masculina, masculina joven, masculina, según el perfil de la empresa. Y no les cuesta nada. La voz no le cuesta al cliente. Parte del paquete de tu sueldo como empleado, corríjanme si es que su situación es distinta, es que aparte de hacer tus horas de cabina, es que tienes que grabar comerciales. Y no se te pagan, porque van en un solo, son como 10, no 2 tandas por un boleto, son como 10, Sí, ¿no? sí. Entonces a mí de entrada eso me parece injusto, ¿no? Y debería estar pactado que te pagasen tus horas de tiempo aire cuando estás en tu turno en cabina, pero los comerciales son otra cosa. Aún siendo locutor de cabina, estarías en tu faceta como locutor comercial, y si tú eres la voz de la llantera fulana o de los helados perenganos o del refresco tal, que se te pague aparte, ¿no? A mí eso me parece. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, en Venezuela hay una eterna discusión sobre los modelos de negocio en la radio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el negocio de la radio, como dices tú, es vender tiempo aire. Pero a veces se hace a expensas del contenido. Ajá. Se quiere vender y vender. Y el que más venda tiene su aire garantizado, independientemente de la calidad que ofrezca. Claro. Allí hay que poner el acento, creo yo. Sí, también. Porque al final, como la radio, bien decías, es un medio de compañía, es entretenimiento. Yo siempre le digo a los equipos de radio con los que trabajo, a la gente que asesoro a veces, les digo, ustedes tienen que sentir, pensar, percibir que van en el asiento del copiloto, en el carro de la gente, que ustedes están en el cubículo de al lado, en la oficina de la gente, Claro. que están en la cocina, en la casa de la gente, en la oficina, en todas partes, en los locales comerciales, donde quiera, están ustedes ahí. Ahora que dices eso, de los mejores halagos que hemos recibido por mi programa, porque somos 3 conductores, de los mejores halagos que hemos recibido es que nos dicen, hey, voy en el auto, los voy oyendo y les contesto. Claro. Y me meto en la charla. Dice, y luego dicen, ¿qué estoy haciendo? Le estoy hablando a la radio, ¿no? Solo en el auto. Pero es padre cuando logras esa cercanía, que parece que traes a un cuate sentado al lado, que está charlando de todo y de nada, ¿no? Correcto. Y eso es lo que hay que lograr. Que nuestras audiencias se vinculen con lo que estamos diciendo, con lo que estamos haciendo. Por eso a mí me choca mucho, la verdad, y perdónenme si hay alguien aquí que lo haga, pero me choca mucho cuando se nos pide que para transmitir alegría y emoción, entonces tenemos que hablar todo el tiempo de este modo. Arriba, ¿cómo están? Sí, Imagínense a alguien que hable así sentado al lado en tu carro. Todo el tiempo. ¿Cuánto No. tiempo te lo calas? Le abres la puerta del siguiente semáforo. Listo, semáforo siguiente, bájate. Adiós. ¿Sí? Está como mi esposa. Le da el síndrome de la lotería cuando va de copiloto. El niño, la pelota, el oficial, ¿no? El tope. Le abro yo la puerta y le digo, la muerte. No, es que sí, confundimos eso, ¿no? Parecemos estación grupera todo el tiempo. Claro que sí, llámale ya 812. ¿Qué es eso, güey? Espérate, ¿no? Hay, bueno, vicios de la radio, eso lo llamamos vicios de la radio. Correcto, correcto. Por eso es bueno prepararse. ¿Qué pasa? Generalmente, yo no sé cómo es en México, pero en Venezuela, vaya, casi cualquiera que sea locutor
y que tenga clientes bajo el brazo, entra a una radio, Ajá. casi cualquiera, ¿no? Y a mí me parece que eso está mal. Porque, si, como te decía, si solo queremos vender y vendemos a veces a expensas del contenido, Ajá. no necesariamente el hecho de que la radio facture y facture bien o facture mucho va a tener una gran audiencia. No siempre los números son así. Es correcto, sí, es cierto. Mucha gente cree además que porque recibe 10 mensajes cada 15 minutos, lo están escuchando miles y miles y miles de personas. Tampoco es así. Estamos viviendo en una era, creo, Mario, y me vas a dar tu opinión, estamos viviendo en una era de la comunicación de nichos, Sí, de segmentos. sí, claro. La radio segmentada Sí, es lo que ahora tiene sentido. ¿Sí? Claro. Así que eso de que las audiencias, ¿a qué público le llegas? A todo público. Uy. Eso es una falacia. claro, porque el que mucho abarca poco aprieta. Correcto. ¿No? A ver, ¿me estás diciendo que no tienes un nicho de adulto contemporáneo? ¿Me estás diciendo que estás llegando desde chavos de 15 a adultos mayores de 65? ¿Te cae? ¿Y les vas a dar gusto a todo? Pues estás fregado, porque cuando metas una canción de reggaetón que le guste el de 15, el de 60 la va a aborrecer. Y si metes una rolita de Pedro Infante, pues el de 60 le va a encantar, pero al de 15 ya le cambió. Entonces no puedes abrir tanto tu margen y ser tan masivo. Hay un ejemplo justamente en escalas de lectura, de rating en México. Nosotros en Joya 93.7 somos la tercera, pero somos la primera. ¿Por qué? 1 y 2 siempre van a estar las dos estaciones gruperas más escuchadas del Valle de México, la Z y la Qué Buena. Pero son masivas, masivas, masivas. Van a un estrato social diferente. Son muy populares. Tienen audiencia a pastos. Por eso son 1 y 2. Pero ese estrato socioeconómico no va a los centros comerciales, no toma un avión, ¿sabes? No usa ropa de marca. Entonces, buscas el estrato AB, que tiene margen de audiencia. Por eso te digo que al estar Joya en tercero, en realidad estamos en primero, porque costo-beneficio en función de ventas de publicidad, ahí es donde juega la cosa. Pero les doy otro ejemplo. El nicho. Lo que hablas tú. Hay otra estación que es una estación histórica, extraordinaria, maravillosa, que se llama WFM. Han salido el negro González Iñárritu, el director de cine, hizo radio ahí, Martín Hernández, Marta de Baile, que es una gran amiga, que sigue haciendo radio ahí. Ellos no tienen por mucho la audiencia que tenemos en Joya. Por mucho. Si tú ves la tabla, nosotros estamos en tercero, W andará en 18 o 20. 18 o 20. ¿Y saben qué? Les vale. ¿Por qué les vale, Mario Arbizu? Porque ellos tienen su audiencia. Claro. Ellos van a estrato A gente de clase media alta, alta. Y los invitados de entrevista son un relojero, ¿sabes? El que vende los viajes de crucero a Alaska, a Europa, hablan de perfumes carísimos. Ellos le hablan a su nicho. Claro. Y no les importa tener los números de audiencia brutal. No van por eso. ¿Y saben cómo suena esa cajita? ¿Cómo? Sí, claro, es espectacular. Entonces, es bien interesante eso, porque podemos reflejar eso en la vida de la radio, pero en nuestra vida también como profesionales. Claro. ¿Qué estoy haciendo y qué quiero hacer? ¿Cuál es mi costo-beneficio? De pronto me llegan chicos en convenciones, en congresos, o cuando voy a universidades, o incluso en convenciones de cómics, muy emocionados, que quieren hacer doblaje, que quieren, ¿sabes? O están muy emocionados. Y los ves con esta llama que nosotros
conocemos cuál, ¿no? De la necesidad que sentimos cuando desde niños se aparecía un micrófono por ahí, la necesidad imperiosa de ir a hablar por ese micrófono que solamente conocemos nosotros. Mario, es que estoy muy emocionadísimo y es que yo quiero hacer lo que tú haces. Oye, qué padre, pero ¿qué quieres hacer? Todo. ¿Todo? ¿En serio? Quiero hacer radio, quiero conducir, quiero hacer doblaje, quiero hacer comerciales. Hold your horses, ¿no? Hold your horses. Costo-beneficio de las cosas. No quiero robarme la plática, pero considero importante esto. Absolutamente. Porque eso nos lleva a otro tema. Cuando uno no piensa en el costo-beneficio, Mario, uno termina probablemente ofreciendo, para no decir vender, ofreciendo su voz, como decimos en Venezuela, por 4 lochas, ¿no? Por 3 pesos. Porque no fui mestira de algún bar, ¿no? Y ahí es cuando entender el negocio, entender el valor de lo que hacemos, Sí, te da la capacidad para evaluar correctamente el costo-beneficio, absolutamente. centrándote en el mercado en el que estás operando. Por supuesto, porque hay que considerar el mercado en el que estás operando, pero sin olvidar que lo que tú haces tiene un valor. Sí. Y miren, son disyuntivas bien interesantes porque evidentemente los grandes presupuestos de las campañas están en publicidad. En la publicidad. ¿Cuántas versiones, para qué medios son, por cuánto tiempo? No, mira, es que son 4 teles, van... Y para Venezuela, no, va para Ecuador, para Chile, ok, entonces haces tu presupuesto por país, ¿cuánto tiempo? 1 año, uy, papá, ¿no? Etcétera. Pero la naturaleza de la publicidad es que el spot sale, el tiempo que está pactado, 1 mes, 3, 4, no lo sé, termina y ya, se enlata, y ese es un periodo de vida muy corto. ¿Te da proyección? Pues sí, depende de dónde salga el comercial. Y si tienes una voz definida, que hoy no se usa ya eso. Ahora todos suenan iguales, ¿no? Están igual que la música. Ahora todos suenan iguales. Antes había que tener un estilo y darle un peso específico a la marca, ¿no? Walker State, tu copiloto, ¿no? No lo sé, según la naturaleza del producto, etcétera. Por el otro lado tienes al doblaje. El doblaje per se, yo de verdad digo, ¿en serio? ¿Quién vive de hacer doblaje? Te pagan por loop, cada 24 palabras es un loop, y si va para cine, que es lo mejorcito pagado, son 100 pesos mexicanos por loop. Y para televisión, 30 pesos, ¿no? Tendrás que estar ahí macheteándole durísimo para sacar tu plata y vivir del doblaje. Pero luego sucede algo bien interesante. O sea, la paga del doblaje per se de las compañías para quienes trabajamos y hacemos el doblaje, ese es el deal. Y ahí está tu plata. Y firmas un release, una cesión de derechos donde dice y especifica que ellos no te van a pagar un 5 más por eso, ever, en la vida. Aunque tiren cientos y miles de Blu-rays y DVDs y vuelvan a publicar la película en salas de cine de toda Latinoamérica, a ti ya te dieron tus 3 pesos y hasta ahí. Así es el deal. Entonces tú dirías, pues fíjate, en la publicidad se gana así y en el doblaje así. Y luego la vida de la publicidad ganas así, pero el comercial termina y se fue, ya, esa es su vida. Y tú hoy, en contraparte, en contrasentido, puedes ir a la habitación de tu hotel y ver una caricatura o una película doblada por un colega mío que no lo dobló hace 20 años. Él murió hace 20 años y la dobló hace 40.
pero ahí está su legado. En publicidad no hay legado. No hay legado. En el doblaje hay legado. En publicidad el presupuesto está así, en el doblaje está así, pero resulta que te dicen, oye Mario, ¿podrías venir a una convención a Uruguay? ¿Podrías venir a darnos una conferencia a Chiapas? ¿Podrías venir a darnos una conferencia a Santiago de Chile? Y la cajita, gracias a Skipper, gracias a Goku, gracias a Homero Simpson, suena y suena y suena y suena. Y en ese ¿Tú crees que entorno, las compañías nos dicen algo? ¿Tú crees que Fox No. le dice algo a Humberto Vélez por... oye, ¿cuánto estás cobrando por tus conferencias como Homero Simpson? Oye, Arbizu, ¿cuánto estás cobrando tú por las conferencias como Skipper? Pero Es tu perro y tú lo bañas, ¿no? Eso está padrísimo. el tema de la publicidad versus el tema del doblaje. Y entre esas puntas, ¿a qué nivel está la radio en medio? Sí, claro. Como medio de sostén para el profesional de la voz. Y veníamos hablando del costo-beneficio, no nos alejamos del tema de la radio, pero es importante dimensionar esto, Claro. porque no son temas que uno desconoce, ¿no? Sí, sí, sí. Y Total. ustedes, que están tan nobles, muchos de ustedes, dirían, es que no tengo claro a qué destinarle mi tiempo y mi energía, ¿no? Y está, por supuesto, in the middle, la radio, la pasión por la radio. A mí me encanta que está en medio pivoteando, y yo en mi programa es en la noche, se llama Nocturno, y en el día hago publicidad y doblaje, y soy voz de varias marcas en México y en Estados Unidos y etcétera. Y luego hago doblaje ya sea desde mi estudio, enlazándome con Source Connect o otro software que usamos para doblar, o si es necesario voy al estudio a hacer doblaje. Y en la noche me voy a la radio. Y el fin de semana vendo pozole y mole con arroz. La gran pasión de hacer radio es un medio maravilloso, pero aprovecho para decirles esto, que esa pasión por hacer radio les sirva a ustedes. No se sirva a alguien de su pasión por hacer radio. ¿Me explico? Porque cuando uno está joven y quiere hacer radio, y quiere hacer doblaje, y quiere hacer locución, no sé si han llegado a escucharlo o a pensarlo, yo lo haría gratis, Ajá. con tal de salir en la película y tener un papelito, ¿no? Nunca lo hagan gratis. Nunca, porque no es justo ni para ustedes, ni para los que ya lo hacemos. Téngalo bien claro, es su trabajo, no lo hagan gratis. Bueno, te vamos a pagar menos porque estás empezando. Eso no existe. Hay tabuladores y el comercial cuesta lo que cuesta. Y que te paguen a full. Y en la radio te ven jovencito queriéndote comer al mundo, pero que no se aprovechen de eso. Dale 50 centavos, hombre, él feliz de venir a hacer radio. ¿Saben? Es importante eso. Súper importante. Y también es muy importante, chicos, chicas, que entiendan que la radio tiene que pensarse. Hacer radio no es simplemente prender el micrófono y decir lo que uno cree que a la gente le va a gustar. Que hoy hay muchos, ¿eh? Muchísimos. Para escuchar bobadas. Sí, sí, sí. Y para decir bobadas. Sí. Y siempre digo, quiero tu opinión al respecto, yo suelo pensar que el sujeto de la comunicación no eres tú, es el que va en tu carro. Sí, en el carro. Es el que está en la oficina, el que está en el comercio, en la casa. Es el otro. Sí. A veces hacemos radio pensando en lo que nos gusta, en lo que queremos, en lo que nos parece interesante, en lo que creo que está de moda, pero es tu opinión. Cuando jugamos con el tema de la percepción, probablemente nos perdemos en una nebulosa que no nos conduce a prácticamente a nada. ¿Por qué? ¿Qué entienden ustedes por percepción? A ver, ¿qué es la percepción?
La percepción es un filtro, ¿sí? Y ese filtro está configurado con base en tus experiencias, tus conocimientos, tus anécdotas, las vivencias que has tenido, tu preparación, tu ideología. Claro. ¿Sí? Digamos, tu educación, etcétera. Pero es solo tuya. Es tu paradigma. Sí, claro, ¿Sí? claro. Por eso, hagamos un ejercicio de percepción, que siempre me gusta hacer con mis alumnos. A ver. Cierren los ojos. Ahora. Escuchen con atención. Bicicleta. Abran los ojos. ¿Qué vieron ahí? Sí. Pero aquí hay 120 bicicletas distintas. Eso es percepción. Entonces, cuando yo digo solo lo que a mí me parece que está bien dicho en la radio, o lo que puede que sea interesante según mi criterio, del lado de allá, del sujeto de la comunicación, pueden haber cientos, a veces miles de percepciones distintas. Y eso no es comunicación. ¿Qué tiene que pasar para que logremos aquí 120 bicicletas iguales o parecidas? Bueno, describirla, por ejemplo, ser específicos, por ejemplo. Exacto. Y eso es lo que tiene que pasar en la radio. Pero cuando nuestros speech son genéricos, puede ocurrir cualquier cosa, el mensaje se va diluyendo, Totalmente. se va traspapelando, y al final eso no es comunicarnos con nadie. Eso es disparar 20 flechas a ver a quién le pegamos. ¿Sí? Sí, y de la mano de ello tienes que ser claro, tienes que ser conciso. A nadie le gusta escuchar al locutor que dices, güey, ya llevas 5 minutos y no para, ¿no? Sí. Tienes que hacer la historia más corta, más digerible, porque puede ser que estos 20 primeros les está fascinando la historia, pero los 20 de la otra esquina dicen, que ese tema ni me interesa, ¿no? Qué flojera. Si a los que les interesa tendrán suficiente información con un par de minutos, y a los que no les interesa van a decir, bueno, fueron 2 minutos nada más. Porque en ese momento evitas que le cambien de estación. ¿Cuántas estaciones de radio hay en Ciudad de México? Uf, hermano, decenas. Y eso es lo que pasa en todas nuestras ciudades. Acá en Margarita entiendo que hay más de 30 emisoras de radio. Les voy a dar un dato, eso está documentado, por cierto. Quien hace radio tiene que jugar con un parámetro que no controla y no va a controlar jamás, que es la audiencia. Y la audiencia responde a gustos, hábitos, necesidades y expectativas. Siempre, siempre. Si tú no conoces eso de tu audiencia, de tu target, estás dispersando el esfuerzo. Eso para empezar. Luego, 8 de cada 10 oyentes son infieles, para que sepan. Muchas veces cuando hacemos radio sentimos, percibimos o nos autoconvencemos de que, me están escuchando a mí. Vinieron a mí, solo porque soy yo. ¡Ay, ajá! Sí, 8 de cada 10 llegaron a ti porque la música que sonó antes que tú les gustó. Solo por eso. Ajá, Y se quedan a ver qué traes tú. claro. Y te dan un chance que no dura más de 3 minutos. Eso está documentado. Porque la curva de atención de las audiencias va así. Nunca en radio el porcentaje de atención es del 100%. Eso no pasa jamás. ¿Por qué? Porque vas conduciendo, porque estás cocinando, porque estás trabajando, porque estás haciendo cosas. Entonces nunca te están prestando atención al 100%. Y déjame adiciono algo. Ese tiempo de atención se está acortando y acortando y acortando. ¿Y saben gracias a qué? A TikTok y a Instagram. Video 1, no me gusta, el que sigue. Y son videos de 10 segundos, o menos. ¿Te parece increíble? Le das like, el que sigue, el que sigue. ¿Lo ves? ¿No te gusta el que sigue? Es un consumismo, sobre todo a los jóvenes, que son con una capacidad de tolerancia así. La inmediatez de la internet.
Ustedes jóvenes son una generación que viene con esa inmediatez. Los que estamos más maduritos, nos tocó el tiempo cuando veíamos la televisión. Continuará. Y jódete toda la semana para esperar el capítulo siguiente. O cuando se estrenó el canal de MTV para nosotros los chavos. Teníamos ya un canal para nuestra música. Pues sí, pero espérate a que salga el video que te gustaba, ¿no? Y ahora, aquí está, aquí lo tienen. Lo quiero ya. Yo en la canción 1, 2, 3, 5, 10, 30 veces. Next. La misma industria de la música. Sacan una canción. ¿Cuánto duraba un éxito antes? 6 meses. 6 meses, sí. Hoy dura 15 días. Vámonos, el que sigue. Es un consumismo auditivo visual brutal. Transporten esto a la radio. ¿Tú crees que... buenos días, queridos amigos. Radio escuchas de aquí de 106. Me duele la cabeza. Vamos a platicar. No, gracias, bye. Bye, bye. Conciso, al punto, como el dermatólogo, al grano. Al grano. ¿No? Al grano, sí. Contenidos que sean compactos, pero sobre todo que sean útiles, que a la gente le sirva. Claro. Porque recuerden que ustedes le hablan a alguien que va aquí, al lado de ustedes. ¿Sí? Piensen en eso, no piensen en ustedes. Yo siempre digo, jamás he trabajado en una radio en donde la música me guste. Ni siquiera en donde he tenido que escoger la música yo. De plano. ¿Por qué? Porque si yo hago de la radio en donde estoy, si yo hago de la radio en donde decido la música, mi playlist, no la escucha nadie. Sí, claro. Porque es mi gusto. Principio básico de la comunicación. Claro. En una estación de radio no pones la música que te gusta a ti. Pones la música que le gusta a la audiencia. Oye, me acordé de aquel que dijo, oigan, algo de sus amigos, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella estación de música viejita? Sí, claro. Póngala, está buenísima. Ya se puso buenísima. No, pues ya, el que creció fue él, ¿no? Hola, soy Mónica Jiménez, periodista hace 40 años y soy ancla en Unión Radio Onda 105 aquí en Margarita. Gracias. ¿Sabes que lo que están diciendo, el ejemplo que tenemos en Venezuela, y a mí me sucedió en mi programa, Ajá. Yo hacía noticias todos los días porque eso del Instagram, del dedito, yo tenía que estar como moviéndome igual a lo que estaba pasando con los oyentes, ¿no? Que tenían que tener noticias muy rápido. Y hacía ese tipo de noticias y entrevistaba a mucha gente, 2 minutos, 3 era una locura. Llegó un momento que vino la sanción, pero sanción realmente para tú poder hablar o conversar sobre diferentes tipos de temas a la situación que tenemos en el país. Ajá. Y decidí, vamos a hacerlo diferente porque me suspendieron como 3 veces, etcétera, etcétera. Y comencé a hacer eso mismo rapidito, pero solo apenas 10 minutos del programa. El programa dura 2 horas. Ok. Y 1 hora, que son 4 cortes, decidí hacer programas de personalidad. Y a pesar de lo que están diciendo, me encontré con la gran sorpresa de que la gente, por lo menos en el caso de Noé Esparta y de los oyentes, tuve inmediatamente la sensación de que necesitaban escuchar esas cosas interesantes de gente que ni siquiera eran importantes en la palestra pública. Pero ¿sabes por qué, Mónica? Ok. ¿Por qué pasa eso? Gracias. Porque las historias... ¿Han escuchado hablar del storytelling? ¿Sí? ¿Y qué es eso? Es contar historias. Claro. Entonces, cuando tú tienes un invitado que cuenta historias, por supuesto que va a parecer interesante a la mayoría. ¿Por qué? Porque a todos los seres humanos nos pasan más o menos las mismas cosas. Sí, que se identifiquen contigo. Un principio también de la radio es no hables en primera persona. A la gente no le interesa tu vida, ¿sabes? Sin embargo, rescata de ahí lo que pueda servirles a ellos
y les cuentas una historia. Fíjense que esta mañana, igualmente les va a pasar a ustedes eventualmente que tengan que renovar su pasaporte. Fui a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me pasó algo bien simpático. Llego a las oficinas, eran como 8:30 de la mañana, y la señorita que estaba atendiendo empezó a sangrar de la nariz. Yo llevaba mi documentación, llevaba mis fotos, y cuando le acerco el folder, ella voltea. Se fue la señal. ¿Cómo los tengo, verdad? ¿Ven lo interesante? Estoy no precisamente hablando de mi vida privada, que a la gente no le interesa. No le interesa. Pero estoy hablándoles de algo importante, ya sé porque eventualmente van a tener que hacer el trámite y les es útil lo que les voy a compartir. O estoy a punto de contarles, esta mujer tenía un virus que está afectando ahorita y están descubriendo, y resulta que uno de los síntomas es que te sangra profusamente la nariz. Tengan mucho cuidado, cuando vayan a estar, usen lo que sea. Pero fíjense, conciso, cortito, con una intención de enviar un mensaje, de acompañar, de dar un consejo. Esa es la magia de la comunicación, que la otra persona se sienta acompañada. Y con ese feeling de verdad, no es echar, como decimos en México, choro, rollo. No. Aligéralo lo más posible, ve al grano como el dermatólogo y busca que esto que vas a compartir tenga pies y cabeza, tenga algo que le va a beneficiar al que escucha. Claro, correcto. Beneficio, contenido, información que sea útil, que le sirva a la audiencia. Yo creo que esa es la clave. Entonces, por eso hay que pensar la radio. No es hablar por hablar, es pensarla. Cómo decir las cosas. El secreto de la comunicación está allí, en cómo, no en el qué, necesariamente. Cuando tú diseñas el cómo, es estrategia, en serio, es estrategia. Y eso amerita tiempo. Sí. Nunca lleguen a su programa de radio 5 minutos antes. Probablemente aquí haya gente que llega 5 minutos después. A mí me ha pasado un montón. Me han invitado a entrevistas de radio y llego yo primero que el entrevistador. Claro, sí. Y llegué 15 minutos antes. Y el entrevistador llega 10 minutos después. Sí. No, y se vuelve una disciplina. Sé que esto es un hermoso y moderno vicio, ¿no? Y para ir al baño es maravilloso. Pero hagan de esto una disciplina y úsenlo a su favor. Porque todos eventualmente entramos a Instagram, a X, etcétera. Pero además es una estupenda manera de estar informados con la inmediatez y la velocidad de estos medios. Pero además, háganse esta disciplina quienes están en radio. La nota interesante que veas, márcala o envíatela a tu WhatsApp para tu programa. Para tu programa. Bueno, sabemos que si la nota es noticiosa, si yo veo algo noticioso al mediodía para las 8 de la noche, que es mi programa de radio, ya es noticia vieja. Entiendo. Pero hay otras que son atemporales y que van a jalar bien. Entonces me las mando yo de redes sociales a mi WhatsApp. A mi WhatsApp. Y estás haciendo la chamba. No llegas a tu programa, ay, a ver qué encuentro. No, ya te almorzaron. Llegas a tu programa, abres tu WhatsApp y ya estuviste todo el día en pequeños intervalos trabajando en la producción de tu programa. Jiji, jaja. Lo vas a hacer anyway, lo vas a hacer de todas maneras. Vas a estar de chismoso en las redes sociales. Úsala a tu favor. Háganse la costumbre de hacerlo y van a ver cómo enriquecen, y aparte tienes el tema fresco, actual, lo que está sucediendo. Traes el pulso de las redes sociales, ¿no? Oye, que se accidentó fulano de tal. Oye, que no manches, un avión de Indonesia tuvo una sacudida brutal, murió una persona ahí por el cambio climático, y ya lo contaste. Y estás en la jugada, fue algo que pasó hace unas horas, ¿no? Eso es importante. Absolutamente. Tenemos una pregunta. Lo hablaban hace rato y creo que no es noticia para nadie que hay una brecha súper amplia y extensa entre
la locución y los locutores de vieja escuela y los locutores que estamos comenzando o que tenemos 1 año, 2 años haciendo radio. En el caso de la Mega Caracas, que es donde yo soy locutora, nosotros tenemos una manera muy particular que nos reconocen y nos caracterizamos porque somos muy naturales, hablamos muy como hablamos en la vida cotidiana y quizás hay hasta maneras de decir las cosas que no lo diría un locutor de la vieja escuela, ¿no? Sí. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad saber hasta qué punto la locución tradicional o la locución de vieja escuela opina que este tipo de locución nueva o esta manera de hacer locución muy natural, muy genuina y poco quizás pensada, como muy a la ligera, por decirlo de alguna forma, obviamente tomando en cuenta todas las responsabilidades que eso amerita y utilizando un lenguaje correcto, etcétera, Claro. pero hasta qué punto ustedes consideran eso correcto, hasta qué punto está bien esto o más bien deberíamos pensar más en esa locución tradicional. Vas a oír. Mira, a mí una vez, bueno, hace poco, 1 año quizás, un poquito más, me botaron de un grupo de WhatsApp de locutores. Me eliminaron del grupo. Porque se creó una discusión, en ese grupo, por cierto, mucha gente de la vieja escuela, ¿no? Ajá. Y se creó una discusión porque alguien dijo, bueno, opinó que cómo era posible que la locución se haya denigrado tanto, que las formas correctas de hablar y las voces estructuradas ya no tienen trabajo, en cambio lo que suena al aire es una... ¿no? Entonces yo entré con buena intención, de buena fe, y dije, no, no es eso necesariamente. Lo que ocurre es que la audiencia ha cambiado y nosotros, como hablábamos hace un rato, tenemos que ajustarnos a los cambios de las audiencias porque el sujeto está allá, no aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, simplemente es una evolución natural de las audiencias. Bueno, la conversación se puso un poco más intensa y dije, lo que pasa es que ahora el tema de la voz ya no es esencial. Ajá. Es más importante ahora escuchar, desarrollar nuestro oído, escuchar al otro y escucharte, ¿sí? Para poder estar en ese tren de la evolución. Amén. Total que, bueno, se incrementó el tema y al final dije una frase que por eso me votaron del grupo. Dije, la locución moderna necesita menos locutores y más personas. Sí, la naturalidad, Claro. ¿sí? El contacto, la identificación. En el foro de doblaje se hablaba de esto, de la naturalidad. En el foro de la oratoria se hablaba de ser auténticos. No es un tema casual. Esa es la norma hoy día. Claro. Es decir, tú tienes que hacerte sentir como lo que eres, auténtico, sin formas estructuradas. Porque al final la gente no habla así. ¿Cierto? Lo que decía Mario, la inmediatez. Estamos buscando contenidos así, que me interesen, que me importen, que se identifiquen con lo que yo estoy buscando. Sí, pero si eres demasiado estructurado, eso no va a ocurrir. Y déjame sumo otro valor importante a lo que dices, que no podemos dejar de lado, y es las modas. La única constante es el cambio. En los 2000 se hacía la locución de una manera, en los 2010 de otra manera, hoy se hace de otra forma. No necesariamente mejor, pero es lo que se hace hoy. Así se hace. Tuve oportunidad de he tenido la bendición y oportunidad de tener a varios artistas en mi programa. Pero al ejemplo que quiero compartirles ahora, que lo mismo pasa en la locución hoy, según mi perspectiva. Alex Sintek se metió en camisa de 11 varas porque comentó que estaba en una mañana, 8:30 de la mañana, en el aeropuerto de la Ciudad de México, desayunando con sus hijos chiquillos antes de tomar un vuelo. Y dame tu cu... Perdón, 8:30 de la mañana, ¿no?
y tu cuco por acá y por allá y meto mano y ya sabes, ¿no? Entonces dijo, oye, no puede ser que 8:30 de la mañana en un restaurante en el aeropuerto esté sonando eso y hay niños y... No, en el antro si quiere, está bien. Uy, casi lo crucifican, ¿no? Anti-reggaetón, que poca madre. Dijo, yo jamás dije que estoy contra el reggaetón. Nada más dijo, oye, hay horarios y temas para lugares y momentos. Claro. Y platicando de eso con él, ya más ampliamente en el programa, y ahorita lo cruzamos a la locución, empezamos a charlar y me cuenta esto, y yo estuve de acuerdo con él. Me dice, mira Mario, ibas tú con un demo de tu banda, de tu grupo de música, en los 80 a una disquera. No había internet, no había redes sociales, no. Evidentemente no había lecturas de eso. Ibas tú con tu cassette de la rola de tu banda, de tu grupo, con el que tú tocas, y lo escuchaba el productor de la disquera y te decía, no, güey, ¿por qué? Suenas a Journey, suenas a Toto, suenas a José José, suenas a Maná, ¿no? Cuando todos empezamos en algo, tenemos una imagen, referente, sí. Somos fans de alguien y de pronto tenemos dejos de ese alguien que nos inspira y nos motiva y está bien. Pero las disqueras te hubieran dicho, no, güey, suenas a, ¿sabes? Suenas a tal, tu grupo. ¿Cuál era el reto? ¿Cuál era nuestro reto como locutores a finales de los 90s? Encontrar tu estilo, encontrar tu sonido como locutor. Y hoy, a las vueltas de la vida, con las redes sociales y lo demás, hay lecturas al instante. ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? Fulano. Uy, todos como fulano. Es que agarrar un pastel y darse en la cara con él es lo que está pegando ahorita en Instagram y está lleno de güeyes que agarran un pastel y se lo embarran en la cara. Y hoy, me dice Alex Intec, si vas con tu cassette a la disquera y tienes un sonido increíble, poca madre, te van a decir, no, güey, tienes que sonar como Peso Pluma. Pero mientras llega el micrófono ya. Oigan, es una barra de comerciales. Ajá. Ellos y ellas suenan igual. Sí, tal cual. Y no tienen personalidad el producto, es un precio a pagar hoy. Pero pues así se usa hoy. ¿Ni modo? Hola, ¿qué tal? Un placer. Carla Gómez, de Líder 105 FM de Puerto La Cruz. Un placer estar acá y poder presenciar justamente esta ponencia. Me llama muchísimo la atención y me he sentido realmente identificada porque, pues, habemos personas o existimos personas que tenemos cierto estilo identificado desde que, por ejemplo, en mi caso, desde que tengo 9, 8, 7 años de edad, puedo saberlo, puedo identificarlo. Hay personas que necesitan, tal como usted lo ha dicho anteriormente, encontrar su estilo, pero en mi caso lo tengo bien definido, lo tengo bien claro, pero quizás hay lugares en los que no te hallas o en los que intentan cambiar tu estilo, hay modas que van pasando precisamente con lo que están comentando y hay cosas en las que a veces debemos actualizarnos y a veces no. ¿Qué pasa? No soy de un estilo engolado, lo era. He logrado actualizarme, ser igualmente orgánica, pero me gusta mucho marcar mi estilo. ¿Qué pasa con esas personas? Es la pregunta, pues que ya tienen su estilo bien definido, bien marcado, que saben el norte a dónde quieren llegar y dónde quieren estar, lo que quieren transmitir. ¿Qué pasa con esas personas y con las modas que van pasando? Es decir, con lo que va calando y a la audiencia le gusta. Mira, con relación a esto yo apuesto y siempre creo mucho en que uno tiene que ser fiel. Fiel a lo que eres, porque no se trata de copiar, no se trata, sí, como dice Mario, todos tenemos referentes. Yo siempre tuve un referente muy, muy importante, está aquí, por cierto, en la audiencia. Se llama José Antonio Castillo, es uno de los grandes locutores de Venezuela. Ahí está.
Everardo lo conoció hoy porque José tomó el taller de Everardo y me dijo, qué cañón de voz tiene este güey. Me dijo, impresionante. Bueno, mi referente era José, o es, porque es un gran maestro, un gran tipo, además es una gran persona. Ajá. Y una vez tomé un casting y el director del casting me dijo lo siguiente, yo no sé si te conté alguna vez esta historia, José. Me dijo, me encantó, me pareció extraordinario, fantástico, impresionante, bla, 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 lleno de elogios, pero no te puedo contratar. ¿Y por qué? Porque te pareces demasiado a José Antonio Castillo. Sí, claro. Te digo. Claro, era mi referente. Claro. Y fui tomando cosas de José Antonio hasta que, bueno, llegué a parecerme sin querer, no lo copiaba, no quería copiarlo. Pero eso suele ocurrir. Ese día comprendí, me fui con un sabor agridulce en la boca, pero ese día entendí que sí, José tenía que seguir siendo mi referente, pero yo tenía que encontrar esa identidad, ser único. Claro. Dentro de esta profesión, dentro de esa carrera. Y me he mantenido fiel ahí. Y no me ha ido mal siendo fiel. ¿Sí? Entonces, no caigan en esa tentación, no muerdan ese anzuelo de la moda, de que te tienes que parecer a tal o cual para tener éxito. Claro. Eso no pasa. El que tiene éxito es el que es auténtico aquí. El que sigue su camino, el que apuesta a eso. Así que sigue por ahí. Esa es la historia. Totalmente. Que tienes que construir. Ahora, que también tienes que evolucionar, ¿no? Sí, y como dice el dicho también, porque tienes que de pronto mimetizarte con ciertas cosas. You gotta play the game. Pero como dice el dicho, de la moda lo que te acomoda. Ajá. No vas a querer andar jugando a hacer cosas que te sientes incómodo ni en tu naturaleza están, ¿no? Pero imagínense si siguiéramos haciendo la locución que se hacía en los años 50. No, otro estilo, otra forma de colocación, de proyección de la voz. Las cosas van cambiando, y no solamente en locución comercial o de cabina, en doblaje también, ¿no? Hoy ya no hay trailers de películas con locutores. ¿Se han dado cuenta de eso? Los trailers de películas ya no tienen locutores. Yo hacía trailer este año de los creadores del té de calcetín, ¿no? Etcétera. Y hacía muchos trailers. Ahora los trailers ya no tienen locutores, ya no usan locutores. Las cosas van cambiando, claro, se van adecuando. También tienes que, sí, efectivamente, no jugarle al ensarapado y querer ser alguien que no eres, serte fiel y ser auténtico, pero también tienes que jugar el juego para plantarte en la cancha y seguir, pues, teniendo vigencia, porque es importante, ¿no? Sí. Porque a fin de cuentas el profesional tiene que moldearse, modelarse. Porque es que si no pasa, no encajas, ¿no? Exacto. No acompañas el proceso. Sí. Es acompañar el proceso de la evolución de las cosas. Y eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Alguien quería una pregunta para allá? La última, porque ya tenemos que cerrar, ¿sí? Buenas tardes, agradecido por la oportunidad de estar acá, lo he repetido innumerables cantidad de veces y lo he posteado por mis redes sociales, que esto está espectacular. El Gracias. Que no vino se lo perdió. Pero tenemos uno el próximo año, si Dios quiere. Bueno, en el orden de ideas de la compañera que estaba por acá, la colega, yo también persigo mi propio estilo y quería comentar una anécdota cortica para seguir en el punto, nombrando con mucho respeto a un colega. Fui a hacer un casting a una emisora en los Valles del Tuy y el caballero dueño de la emisora me comenta que necesita un locutor de cabina. Entro a hacer el casting, presento un programa, mando un tema, doy la hora. Ajá. Y al salir le pregunto, ¿qué le pareció? Bueno, necesito que seas un poco más juvenil. Ay, ¿de qué se trata esto? Digo este nombre con respeto. Métete a Luis Chatén en el cuerpo. Le comento, ya va, disculpa, yo no soy imitador. O sea, yo vengo a hacer mi propio estilo. Claro. Entonces me habla de este tema de la locución moderna, la cual respeto, pero hay una línea muy delgada que siento que se ha venido cruzando. Y yo tengo 52 años y me siento que estoy empezando en esto y tengo haciendo radio ya 14 años y siento que estoy comenzando. Mas, sin embargo, los jóvenes me piden referencia de cómo vamos a trabajar y qué hacemos. Ustedes siendo aquí
grandes en la locución, estamos hablando de que uno tiene que adaptarse a los tiempos modernos y a la audiencia, pero siento que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la esencia de la locución como debe ser, como compete, y que no perdamos el camino que hemos avanzado como profesionales, manteniendo, por supuesto, adaptándonos a lo que es redes sociales, al público moderno, pero sin caer en estos diálogos que se convierten en basura dentro de la audiencia, donde uno maltrata un micrófono con ese tipo de vocabulario que lo he escuchado mucho con el tema de que es locución joven. Creo que hay una línea importante ahí que quería tocar ese punto y por eso insistí, porque estamos justamente en el punto de ese tema. Yo avanzo hacia el futuro, aunque se me cayó el cabello y antes tenía una melenota, sigo avanzando hacia el futuro. Cuando tenga más arruguitas seguiré avanzando hacia el futuro porque la voz no envejece. Pero tenemos que respetar los parámetros establecidos dentro de lo que es esta profesión digna, claro, con responsabilidad que nos da tener un micrófono que es un arma y es un cañón comunicacional. Claro. Esta es la opinión y a ver si dilucidamos un poquito al respecto. Gracias. Hazlo natural, pero hazlo bien. Tienes que sonar bien. Claro. Y sonar bien es, bueno, hacer un correcto uso del lenguaje, tener buena dicción. Un léxico amplio. Un léxico amplio. Importante. Ser responsable en lo que comunicas. Hazlo natural, sea auténtico, pero hazlo bien hecho. Sí. Y para eso se requiere preparación. La locución no es hablar solamente. La comunicación no es hablar necesariamente. Para que tu mensaje llegue del punto A al punto B, en el medio pasan demasiadas cosas que interrumpen, que hacen difícil esa transmisión. Piensen en Amazon. ¿Sí? Amazon, el gran éxito que tiene como marca comercial, no está necesariamente en las facilidades de compra, ¿no? Y la gran variedad de cosas que tú puedes comprar allí. El éxito en realidad de Amazon está en el delivery, en la entrega. Exacto. En la entrega a tiempo, en la entrega eficiente, que tu paquete llegue en las condiciones ideales, correctas. Ahí es donde está el secreto. Entonces, si tú, como comunicador, emites un mensaje y no cuidas el proceso, al final lo que llega como paquete es una caja rota con el contenido maltrecho. Y eso es tu responsabilidad. Hazlo natural. Sí, sea auténtico. Sí, siempre. Pero hazlo bien hecho para que las cosas allá lleguen como tienen que llegar. Amén. Señoras y señores, Mario Arbizu. Gracias. Gracias, queridos. Gracias, queridas. Gracias. Abelardo Seches, hermano querido. Gracias. Qué gusto, qué placer tenerte aquí. Es un privilegio. Y conversar contigo.